En esta parte de la diapositiva nos están mostrando las alteraciones espontáneas que son corregidas por el sistema de reparación de excisión de bases o BER. Entonces, las bases nitrogenadas que tienen grupos aminos, estos grupos aminos en una reacción de oxidación pueden ser reemplazados por grupos ceto. Entonces, en este caso, la citosina sería reemplazada por un uracilo, sería convertida mejor en uracilo. Si esto fuera una 5-metilcitosina, esa 5-metilcitosina que se desamina se convertiría en una timina. Otra modificación es por radicales libres. Entonces los radicales libres que se pueden producir en la cadena respiratoria en miles de millones pueden llevar a la oxidación de bases nitrogenadas. Por ejemplo, en este caso, un radical hidroxilo lleva a la oxidación de la guanina para producir 8-oxo-7 dihidroguanina. Esta cambia su capacidad de formar enlaces de hidrógeno, ya no los forma con la citosina, sino los forma con la adenina. Otra reacción espontánea es la metilación. Entonces la adenina se puede metilar en el carbono 3, en el nitrógeno 3 para producir 3-metiladenina. O espontáneamente se puede romper el enlace glicosídico. Entonces eso nos genera un sitio AP, apurínico, si se pierde una purina, o apirimidínico si lo que se pierde es una pirimidina. Y eso es reparado posteriormente por el sistema de reparación BER. Aquí en el libro nos dicen que hay un BER corto y un BER largo. Aquí en esta figura que colocan en el libro nos están mostrando de manera general el BER corto. Entonces nos dicen hay una base dañada. Entonces la acción conjunta de las glicosilasa rompen el enlace glicosídico, apendonucleasa, proteína PARP, XRCC1-PNKP y la DNA polimerasa beta. La acción conjunta de todas estas proteínas lleva al reemplazo del nucleótido dañado por un nucleótido correcto. Finalmente queda una interrupción. Esa interrupción es reparada por la DNA ligasa. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando algunas causas de malos apareamientos que son reparados por el sistema de reparación post-replicativo o sistema de reparación de malos apareamientos. Por ejemplo, la tautomerización. Entonces, las bases nitrogenadas que tienen grupos amino, esos grupos amino la mayoría del tiempo permanecen como grupos amino, pero temporalmente pueden convertirse en grupos imino. Entonces el paso de un grupo amino a un grupo imino es una tautomerización. Otro es que el grupo ceto de las bases nitrogenadas que tienen grupo ceto se puede convertir en grupos hidroxilo. Entonces esos grupos, esa transición de grupos ceto a grupos hidroxilo o de grupos hidroxilo a grupos ceto también se llama tautomerización. Eso lleva a errores en los apareamientos. Entonces, por ejemplo, una adenina tautomerizada se aparea con citosina en vez de timina, y una guanina tautomerizada se aparea con timina en vez de aparearse con citosina. Este ya lo habíamos explicado acá, la desaminación. En este caso están mostrando cómo una 5-metilcitosina al desaminarse espontáneamente se convierte en una timina. Estos son errores de las polimerasas. Entonces aquí la polimerasa, en la plantilla había una guanina, debería haber agregado una timina y se equivocó y agregó una guanina, debería agregar una citosina y agregó una timina. Entonces esos son errores que pueden ocurrir durante el proceso de replicación. Lo otro es que durante el proceso de replicación, cuando se replican segmentos del DNA que tienen secuencias repetitivas, entonces se pueden separar la plantilla del DNA que se está sintetizando y formar estos pliegues. Entonces, si este pliegue se forma en la plantilla, la cadena que se está sintetizando quedaría más corta, es decir, habría deleciones. Si la cadena que se desliza
es la cadena que se está sintetizando, entonces esa cadena va a quedar con más nucleótidos, es decir, van a haber inserciones. Entonces, durante el proceso de replicación pueden haber deslizamientos o de la plantilla o de la cadena que se está sintetizando, los cuales producen inserciones o producen deleciones. En el sistema de reparación de malos apareamientos o post replicativo, entonces básicamente lo que se hace es el sistema, tanto en procariotes como en eucariotes, a través de mecanismos distintos, detecta cuál fue la cadena que se sintetizó. Entonces, si hay un mal apareamiento, el sistema supone que la base equivocada es la que está en la cadena que se acaba de sintetizar. Entonces, se detecta un error de mal apareamiento. Eso lo hacen las proteínas MSH. Luego nos dicen aquí, la proteína MLH atrae una exonucleasa, quita todos los nucleótidos y finalmente esos nucleótidos son reemplazados por una DNA polimerasa. En este caso nos están diciendo que es la DNA polimerasa delta o de la cadena discontinua, y finalmente nos queda un NIC que es reparado, o interrupción que es reparada por la DNA ligasa. Aquí nos están mostrando las proteínas que participan en el sistema de reparación de malos apareamientos en los humanos o en los eucariotes. Entonces aquí nos dicen proteínas que son absolutamente requeridas, es decir, la MSH2 y la MLH1. Estas proteínas forman heterodímeros. Entonces, MSH2 siempre debe participar, pero a veces se une con MSH3, otras veces se une con MSH6. La MLH1 siempre debe estar, pero a veces forma heterodímeros con PMS1 o con PMS2 o con MLH3, dependiendo si el heterodímero es MSH2 y MSH3, se llama MUT-S-beta. Si MSH2 se aparea con MSH6, entonces el heterodímero se llama MUT-S-alfa. Si MLH1 se aparea con PMS1, entonces el heterodímero se llama MUT-L-beta, y así sucesivamente. Entonces aquí nos dice este heterodímero, entonces para cuándo se forma este heterodímero, para reparar cuando hay inserciones de 15 o deleciones de 15 nucleótidos. ¿Cuándo se forma este heterodímero? Para que son inserciones o deleciones inferiores a 2, menores o igual a 2 nucleótidos. Y esta MLH1 y PMS2 dice se utiliza en la mayoría de los procesos de reparación de malos apareamientos.